Aquí se nos darán las longitudes de tres lados de un triángulo, y determinaremos si el triángulo es un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. Lo principal para recordar sobre el teorema de Pitágoras, de cualquier forma que se escriba, es que C representa la longitud de la hipotenusa, y A y B representan la longitud de las patas. Entonces la hipotenusa es opuesta al ángulo recto, también es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y A y representan la longitud de las patas, que forman el ángulo recto. Entonces este teorema solo es cierto si el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, si se nos dan las longitudes de los lados de un triángulo, si no satisface esta ecuación, no es un triángulo rectángulo. Y sigamos adelante y usemos esta ecuación para el teorema de Pitágoras. De nuevo, lo más importante aquí es identificar cuál de estas longitudes sería C, y dado que 37 es a lo largo de esta longitud, debería ser C, si es un triángulo rectángulo. Y luego, nuevamente, A y B son la longitud de las piernas. Así que dejemos que 1 igual a 12 y sean 35. Entonces queremos ver si 12 al cuadrado más 35 al cuadrado es igual a 37 al cuadrado. Si lo hace, es un triángulo rectángulo. Si no lo es, no es un triángulo rectángulo. 12 cuadrados es igual a 144. 35 cuadrados equivalen a 1225. Y 37 al cuadrado es igual a 1369. Y 144 más 1225 equivalen 1369. Entonces, esta ecuación es verdadera y, por lo tanto, sería un triángulo rectángulo. Veamos un segundo ejemplo. Aquí, C debe ser igual a 18, entonces nuevamente podemos dejar que 1 igual a 8, y B igual a 15. Lo principal es que C es el lado más largo. Entonces, queremos probar si 8 cuadrados más 15 cuadrados equivalen a 18 cuadrados. 8 al cuadrado sería 64, 15 al cuadrado son 225, 18 cuadrados es igual a 324. Y de nuevo todo el tiempo aquí, donde tengo signos de interrogación porque no estamos seguros de si esto es cierto. Bueno, 64 más 225 es igual a 289, que no es igual a 324, por lo que este no es un triángulo rectángulo. Y esta pregunta no pregunta, pero dado que C cuadrado era 324, y A cuadrado más B cuadrado era igual a 289, podríamos decir que C cuadrado es mayor que A cuadrado más B cuadrado. Lo que significa que tendríamos un triángulo obtuso, donde uno de los ángulos estaría entre 90 y 180 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.